Buenos días, queridos hermanos de Príncipe de Paz. Hoy estamos felices y gozosos porque es el día del Señor. Hoy día tenemos la oportunidad de rendir culto a Dios, de escuchar su palabra y ser edificados por ella. Les quiero pedir que de manera muy consciente y de manera muy comprometida participemos de este culto, no seamos simples espectadores, sino participemos como si realmente estuviéramos en el templo adorando al Señor. Así que, queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que este culto sea agradable delante de la presencia del Señor. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a dar lectura a los versículos del 35 al 40. Juan 6, del 35 al 40. Y la palabra del Señor dice así: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel que viene a mí no lo echo fuera. Porque no he descendido del cielo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Buenos días, hermanos, los saludamos en el amor del Señor, esperando que estén todos muy bien. Queridos hermanos, yo los quiero saludar a todos con mucho cariño y los invito a leer en Juan 1 del 1 al 5. Dice: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Queridos hermanos, tengamos un momento de oración, de invocación, teniendo en cuenta el texto que acabamos de leer, donde nos habla de el tema central del Señor Jesucristo. Y desde la eternidad, ¿cierto?, de la comunión que Él tenía con el Padre, de su divinidad, también sus atributos, que es el creador de todo, de todas las cosas por Él fueron hechas, y sus atributos divinos, que habla de vida y de luz. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por último, su triunfo contra las tinieblas. La luz, las tinieblas, prevalece. Teniendo en cuenta eso, vamos a tener un momento de oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres eterno, Señor, porque por ti fueron hechas todas las cosas, Señor, y porque tú eres vida, porque tú eres luz, Señor. Queremos adorarte, Señor, en el día de hoy, con el único propósito, Señor, de agradecer lo mucho que has hecho por la vida de tus hijos, Señor, y por ese amor infinito que tú tienes con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y porque estás en control de todas las cosas, Señor. Y porque eres eterno, Señor, y estarás hasta el fin de los tiempos con tus hijos, Señor. Queremos rendirte este culto a ti, Señor, sabiendo que tú desde el principio estás junto al Padre, en armonía, y el ejemplo también que tú quieres que tus hijos también estén unidos con esa armonía,
en comunidad, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, y especialmente por la vida del Señor Jesucristo, quien venció las tinieblas. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Chao. Chao. Ven a Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor. Del sepulcro sale invicto, todos démosle hoy. Alabadle, santos todos, alabad al Rey de Reyes, alabadle, santos todos, alabad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. Y los reinos de este mundo hoy son suyos por la cruz. Alabadle, santos todos, alabad al Rey de Reyes, alabadle, santos todos, alabad al Salvador. Si los hombres se burlaron coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos le proclaman su Señor. Alabadle, santos todos, alabad al Rey de Reyes, alabadle, santos todos, alabad al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Alabadle, santos todos, alabad al Rey de Reyes, alabadle, santos todos, alabad al Salvador. Buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Les voy a invitar a que tengamos un momento de confesión de pecados. Voy a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así: Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les invito a orar. Nuestro eterno Señor, Padre nuestro, queremos darte muchas gracias, Señor, por este momento que tú nos entregas, Señor, de poder elevar esta oración a ti, confesando nuestros pecados, confesando todo aquello, Señor, que no está en tu voluntad, que hemos hecho o que hemos dejado de hacer y que no está de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por ello, sabiendo que tú nos perdonas, sabiendo que tú nos miras a través de tu Hijo Jesucristo y no a nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque podemos confiar en esa promesa tuya de que tú perdonarás nuestro pecado y que ya lo has hecho. Cada vez que elevamos una oración a ti, cada vez que alzamos nuestros ojos a ti, alzamos nuestra voz a ti para confesarte estos pecados. Señor, ayúdanos, acompáñanos, haz que nuestra vida sea distinta, haz que nuestra vida sea una vida que esté llena de ti y no de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos,
pensando solo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, un abrazo para todos y que estén muy bien. Señor les bendiga. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludamos este día domingo en el amor del Señor desde la Florida, esperando que se encuentren bien, para tener la lectura en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, del 16 al 17. Y luego vamos a tener una oración de intercesión. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Oremos. Oremos. Gracias, Padre, por el gran amor que nos entregas cada día. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que se transformó en un acto de dar y nos diste lo mejor de ti, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En esta mañana de domingo, Señor, te quiero pedir por nuestras autoridades. Toca su corazón, Padre, y permite que tomen las mejores decisiones para nuestro país. Por aquellas personas, Señor, que no te conocen, quiero pedirte, Señor, que se vuelvan a ti. Por tu amada iglesia, cuida y protege a cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Por los enfermos, por sanidad, Padre, si es tu voluntad. Por trabajo. Tú conoces, Señor, la situación difícil y complicada que está viviendo cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Restaura nuestras vidas.
y permite, Señor, que seamos obreros obedientes, hijos tuyos, y que podamos entregar lo mejor de nosotros a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que estén súper bien. Adiós, nos Bendiciones a queremos, todos. nos vemos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh,
Queridos hermanos, ya hemos leído el capítulo, el texto que hoy día nos corresponde. Este primer mensaje lleva por título Yo soy el pan de vida, y vamos a iniciar hoy día una serie que voy a predicar yo probablemente 2 domingos por mes por este medio, donde vamos a ver todos los yo soy del Evangelio de Juan en las palabras de Jesús. Así que los invito a tener un momento de oración. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, porque nos permites estar hoy día rindiéndote culto a ti, y porque tú, Señor, nos edificas cada vez que nos confrontas con ella. Te agradecemos, Señor, por el registro de tu palabra, y porque tú, Señor, eres quien nos habla por medio de ella. Te damos gracias en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el contexto de este pasaje es cuando Jesús alimenta a las 5.000 personas. Luego Jesús cruza, que es un milagro maravilloso respecto de las necesidades materiales de las personas en ese minuto. Jesús ya había predicado. Entonces luego Jesús cruza a Capernaum, parte del viaje a pie sobre el agua, después con los discípulos en el barco, y llegan a Capernaum, y la gente lo ve y le dice: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y le respondió: ¿saben qué? Ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Jesús les está diciendo que trabajen, sigue, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, la gente que estaba allí manifestaba sus dudas respecto a las palabras de Jesús, y lo relacionan, por ejemplo, con una señal. Ellos les dicen: bueno, ¿quieres que creamos en ti? Y entonces, ¿qué es lo que haces como señal? Nuestros padres vieron el maná caer del cielo, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice: ¿saben qué? Ustedes han entendido mal. Moisés no les dio el maná. Fue Dios quien les dio el maná. El Señor nos da el maná. Entonces, los discípulos, Jesús declara que Él es el verdadero pan que descendió del cielo y que da vida al mundo. O sea, el maná anunciaba la venida de Jesucristo y la llenura de las necesidades humanas, que no son precisamente materiales. Entonces, hoy día vemos tremendas necesidades en la gente. Vemos necesidades económicas, vemos necesidades de salud en este contexto de pandemia, vemos necesidades emocionales, porque ciertamente algunos están con alguna situación mental, ¿sí? Mental, porque uno tiende a decir emocional, pero es una situación mental. Hay que cuidar la salud mental, cosa que no lo hacemos habitualmente, ¿cierto? O sea, si nos resfriamos, tomamos algo para el resfrío y no dejamos que lleguemos a una neumonía, por ejemplo. Pero cuando tenemos alguna dificultad emocional, mental, que está dando alguna señal, quedamos como si esto fuera algo inexistente. La mente pertenece al cuerpo y el cuerpo se enferma, y en este contexto de pandemia, nos podemos enfermar. Tenemos necesidades. Entonces la gente está manifestando un montón de necesidades producto de esta situación que estamos viviendo. Jesús, entonces, en primer lugar, Jesús, el pan de vida, suple nuestra verdadera necesidad. Dice el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo que está haciendo Jesús con esta declaración es que Él estaba siendo buscado por personas, ¿cierto? Como ya dije en la introducción, estaban buscándolo porque habían comido gratis, y donde hay comida gratis siempre hay mucha gente, ¿cierto? Entonces, había comida gratis, era una especie de, no sé, de promoción de McDonald's, de Papa John's, y la gente estaba buscando a Jesús, y de hecho
Jesús los confronta diciéndole que cuáles eran las verdaderas intenciones que tenían al buscarlo. Estaban buscando satisfacción de sus necesidades materiales. Que esto no es muy distinto a lo que nosotros hacemos, queridos. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros descubierto sirviendo a Jesús, creyendo en el Señor, pero con alguna pillería? Por ejemplo, para venir a Jesús y tener fe en Él, o sea, creer en Él, como dice el versículo 35, deberíamos hacerlo meramente por Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas se acercan al Señor porque necesitan algo, pero no es esa necesidad profunda espiritual de ser salvos, sino que, y lo digo, aún siendo salvos, y el Señor ha llenado esa necesidad, nos acercamos al Señor con la intención de obtener algo. Por ejemplo, algunos quieren ser cristianos porque eso les garantiza una linda familia, o les garantiza bendición económica, o les garantiza cualquier cosa. Y Jesús se transforma en una especie de paracetamol, un SOS. Me siento mal, me lo tomo y se me pasa. Jesús no solo quiere satisfacer o principalmente nuestras necesidades materiales, de hecho el Señor sí suple nuestras necesidades materiales. Y lo hemos visto en estos días, hemos visto la provisión de Dios, cómo el Señor nos ha sustentado, cómo esta iglesia, siendo una iglesia pequeña, ha sido generosa con los hermanos que están sufriendo necesidad. No decaiga en esa generosidad. Es necesario suplir las necesidades materiales de los hermanos y el Señor nos toma como instrumento a nosotros para hacerlo. Pero lo que está hablando aquí Jesús es que hay gente que lo busca exclusivamente para una satisfacción que no es una satisfacción espiritual. Entonces le responde Jesús, de cierto, estoy en el 26, de cierto, les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Entonces Jesús les declara la verdadera naturaleza de quién es Él, pero además la verdadera naturaleza de su propia necesidad. Primero les dice, yo soy el pan de vida. Jesús corrige el error de esta satisfacción materialista, individualista, que no solo antes estaba, sino que está arraigada en lo profundo del corazón humano. Se habla Jesús no habla de un elemento que puede usarse para comer, para satisfacer, sino que habla de Él mismo como el pan de vida. Y ojo, no dice yo soy un pan de vida, yo soy una opción entre los muchos panes de vida y satisfacciones que las personas pueden tener, sino que dice yo soy el pan de vida. Exclusivamente Jesús es quien puede suplir, llenar las necesidades del ser humano. Todo lo que vemos hoy día, todo, absolutamente todo, todos los sismos, todos los movimientos, las ideologías, todo tiene el mismo origen y desde la misma necesidad del corazón humano. Por ejemplo, contaba una historia un pastor amigo que estaba en el barbero. Entonces su barbero era homosexual y este pastor iba, como cualquier cristiano que haya entendido bien la escritura, puede ir y estar allí, digamos, recibiendo ese servicio de una persona con atracción por el mismo sexo. Él no tenía intención de juzgarlo, nada, pero el barbero tenía muchos prejuicios con el cristianismo. Entonces este pastor le dice, ¿cómo sería un mundo ideal para ti? Y el barbero le dice, mira, a mí me gustaría que el mundo no hubiesen discriminaciones, que en el mundo todos fuéramos iguales, que hubiera paz, que hubiera abundancia, que hubiera... Y le empieza a describir hartas cosas. Y este pastor le dice, ¿sabes qué? Que precisamente eso es lo que ofrece el cristianismo. Si uno mira la consumación de las cosas, ¿es lo que va a pasar? No habrá más llanto ni más dolor, habrá justicia plena y satisfactoria para todos, etc.
es el anhelo del corazón humano del cielo nuevo y la tierra nueva. También las personas tienen esa intuición de que algo anda mal. O sea, algo no está bien en el mundo y por eso que unos recurren por una cosa, otros a otra cosa, visiones políticas, económicas, etcétera. Incluso cristianos, supliendo la fe cristiana y la respuesta que da el cristianismo a los problemas humanos con simples ideologías de hombre. Es algo así. Cuando uno toma una ideología, yo hoy día aquí, bueno, tengo un café, que ya está un poco frío. Y este es un café brasileño. La verdad es que los que me conocen saben que yo tomo cualquier café. Es como cuando a los curados les gusta cualquier vino. Ya, a mí me gusta cualquier café. Pero cuando tengo la oportunidad, tomo un café bueno. Sí, tomo el mejor café que tengo a disposición. Pero los cristianos que les gustan los sucedáneos, toman Eco, Dolca, pero teniendo el mejor café del mundo a su disposición. Jesús es quien suple necesidades humanas. No podemos reemplazarlo por nada más. Dice que tenemos hambre y sed, o que el hambre y la sed se van a saciar, pero no habla del hambre y la sed material, ¿cierto? Porque esa no es la verdadera naturaleza de la necesidad humana o la profunda necesidad humana, sino que la profunda necesidad humana es una necesidad espiritual. Es que algo falta una relación, falta un amor. Es el amor de Jesús, es la relación con Dios. Entonces, para una satisfacción espiritual, solo podemos encontrar elemento espiritual para satisfacerla. Y por eso que pone allí hambre y sed, porque son las necesidades básicas, ¿cierto? Si uno come, si uno deja de tomar agua tantos días, se muere. Si uno deja de comer tantos días, se muere, etcétera, ¿cierto? Bueno, si uno tuviera pan y agua, podría sobrevivir por mucho tiempo. No sé en qué condiciones, pero podría sobrevivir. Son las dos necesidades más básicas, de comer y de beber. Pero claramente cuando uno come pan, no se le quita la sed, por el contrario, le da más sed, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que, miren, estas necesidades básicas que ustedes tienen, que las suplen con pan y con agua, la necesidad espiritual es tan básica y fuerte como ella, pero tiene un solo elemento que puede satisfacerla, que es mi propia persona. Eso dice Jesús. Entonces lo que está diciendo es que quién es Él y cuál es nuestra verdadera necesidad. Entonces, el llegar a ser cristiano se describe de varias maneras en la Biblia. Y aquí es descrito como un venir y un creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesús. Esto implica un dejar atrás lo anterior, dejar atrás el estilo de vida pasado. Cuando vivíamos como si Dios no existiera, como sin Dios en el mundo, ¿cierto? O como que cualquier otra cosa puede satisfacer nuestra necesidad espiritual. Debemos tener una nueva confianza. Ya no creemos en los mismos dioses. Nuestra confianza está exclusivamente en Jesús. Entonces, cuando venimos y creemos, lo que hacemos es dejar atrás. ¿Y qué dejamos atrás? Dejamos atrás la autosuficiencia, dejamos atrás la arrogancia, dejamos atrás todo lo que aparentemente suplía esta necesidad espiritual. Hoy tenemos todo lo necesario para vivir vidas plenas en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿vive usted en esta satisfacción, en esta nueva satisfacción? ¿Es Cristo suficiente para usted? Si le dijeran que usted puede ir al cielo, pero Jesús no estará allí, pero todas las otras bendiciones y lo demás va a estar, ¿usted querría ir? ¿Es Jesús realmente suficiente para nosotros? ¿Estamos viviendo así? ¿Es Cristo todo para nosotros? ¿O estás aquí para satisfacer necesidades físicas, mentales, materiales? Debemos preguntarnos eso. En segundo lugar, Jesús, el pan de vida, es enviado por la sola gracia de Dios. Y ahí estamos en los versículos 36 y al 38. Pero yo les digo
que aunque me han visto, no creen en mí. Los judíos eran muy asiduos a las señales, ¿cierto? En el versículo 30 dice, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y ya habían visto la señal de la alimentación de los 5.000, pero necesitaban aún más. ¿Qué más necesitaban? De hecho, era una costumbre fuertemente arraigada en la cultura judía. Pablo, por allá en 1 Corintios, antes, ese texto es registrado antes de que se escribieran los evangelios, la 1 Corintios dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Esta es una muestra palpable de cómo era la visión judía del mundo. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, que demuestre con milagros, que demuestre con señales. Alimentar 5.000 personas con 5 panes y 2 peces y que sobren 12 cestas de comida, no, que queden, ¿cierto? 12 cestas de comida, eso no es natural, es claramente un milagro. Pero ellos necesitaban más. Cada vez que se encuentra también con los fariseos, ellos siempre hablan de pedir señales, que haga esto otro. Jesús no cae en ese juego, ¿cierto? Él no hizo para demostrar necesariamente su divinidad y sus credenciales, los milagros, sino que ciertamente eran credencial, pero él siempre lo hacía mirando a una persona, mirando a un grupo de personas y satisfaciendo una necesidad inmediata. Pero no era lo que venía a hacer el Señor. De hecho, cuando vemos el libro de Marcos, si usted revisa el libro de Marcos, en el primer capítulo, Jesús hace muchos milagros, Jesús se aparta esa noche a orar, y los discípulos le dijeron, oye, Jesús, te están buscando porque querían más milagros las personas, sanar más gente. Entonces dijo, ¿saben qué? Es mejor que vamos y continuemos al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, para hacer lo que ha venido a hacer. ¿Qué era lo que había venido a hacer? Había venido a predicar el evangelio del reino. Entonces, Jesús vuelve a llamarles la atención sobre sí mismo, pero dice en el 36, pero ya les dije. Entonces ellos han visto, pero no han sabido reconocer. Ellos no reconocen. Eso es típico en los seres humanos. De hecho, nosotros mismos. Voy a contar mi propia experiencia. Ustedes saben que he tenido, que todavía estoy en tratamiento por mi estrés del año pasado y continúo en eso. Todavía no estoy de alta, sigo con medicamentos que me ayudan mucho. Pero me cuesta mucho reconocer los avances que el Señor me ha permitido hacer, o que Él me ha fortalecido para avanzar en cuanto a sanarme de esto. Pongo especial atención en lo que yo llamo recaídas, retrocesos, etc. Pero si uno mira con atención, la bendición del Señor es inmensa y nosotros no estamos muy dispuestos a reconocerlo. Hablo por mí. Por ejemplo, ahora nosotros decimos, oh sí, el Señor nos ha cuidado mucho en esta pandemia. Sí, es cierto que el Señor nos ha cuidado mucho en esta pandemia y en la vida, y seguirá haciéndolo. ¿Por qué razón? Porque en esta pandemia se hace mucho más evidente el cuidado de Dios. Pero no es que Dios nos empezó a cuidar el 15 de marzo. No. El Señor siempre nos ha cuidado. Incluso dicen que los ojos del Señor vieron nuestro embrión. Dice que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Que nuestro nombre fue escrito allí. Que cuenta nuestros cabellos. Que somos más valiosos que las aves y que la hierba del campo. Tenemos que reconocer la bendición que el Señor ha hecho sobre nosotros y sobre todo, ¿quién es Jesús?
No ponemos mucha atención. Entonces, ellos no habían entendido la señal que había dado Jesús en la alimentación de los 5.000. No entendieron la naturaleza de Jesús, no entendieron su propia necesidad. En definitiva, ellos no logran entender la naturaleza de la fe. Son duros de cerviz, duros de cabeza, en realidad esos duros de cuello, como que no quieren agachar el moño. Al no entender esta naturaleza, ellos entienden la procedencia de esta provisión espiritual. Miren, no la entienden, no saben de dónde viene esta provisión. Dicen, ciertamente les aseguro que no fue Moisés, el 32, el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el pan verdadero del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea, les está diciendo, ese pan me anunciaba a mí. Y así como ese pan suplía la necesidad que tenían ellos en el desierto, de la misma manera Jesús suple nuestra necesidad. Voy a hacer una referencia al sacramento de la Santa Cena, sacramento que seguramente estamos echando de menos y necesitando muchos. Cuando nosotros comemos el pan y comemos y tomamos del vino, lo que pasa es lo siguiente, es que Dios usa esos medios y esa comunión para bendecirnos y para fortalecer nuestra fe. Pero el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Sustancial y esencialmente, siguen siendo lo mismo. Sin embargo, están separados para ese uso sacramental para que Dios actúe. ¿Cómo? Por los sentidos. Nosotros vemos el pan y vemos el vino. Comemos el pan, bebemos el vino. Y de la misma manera en que ese pan y ese vino sostienen nuestro cuerpo, porque nos alimentan, de la misma manera real, Jesús sostiene nuestra fe. Queridos, también es nuestra característica que siempre solicitamos una prueba más, siempre queremos una señal más, siempre algo más, para saber y estar seguros de que Jesús dice la verdad y ser quien es. Nos pasa mucho, por ejemplo, con el perdón. Esto ha sido un tema recurrente este último tiempo, incluso en mi vida. Cuando uno pide perdón por un pecado y pide perdón muchas veces por un pecado, o por varios pecados. Si uno va delante del Señor y cree en la gracia de Dios, y le dice, Señor, ¿te acuerdas de este pecado? Y si nosotros nos hemos arrepentido y hemos confesado, el Señor dice, Juanito, Pepito, no me acuerdo de ese pecado. ¿De qué pecado estás hablando? No, si tú te acuerdas, Señor, tú eres Dios. Te digo que no me acuerdo. Ah, tú hablas de esa deuda que tenías. Esa deuda la pagó Jesús. ¿Tenemos esa fe? Es que lo sabemos, pero muchas veces no sabemos lidiar con eso. Y es porque nos falta entender nuestra necesidad y sobre todo la naturaleza de nuestra necesidad y la naturaleza de Jesús. A mí me ha hecho mucho bien trabajar con el carácter de Dios en cuanto al perdón. Es fundamental entender y creer que Dios nos perdona y que esto es por gracia. Y seguimos a ese tema, porque Jesús nos atrae por gracia, pero irresistiblemente, dice el 37, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera. Jesús con esto está indicando que la fe primero es un regalo. Obra e iniciativa de Dios. Simple, sencillo. Lo regaló, nosotros lo usamos. ¿Ya? Lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando uno no entiende el relato, o sea, la doctrina bíblica completa, uno dice, bueno, sí, pero Dios me hizo creer. No, Dios no creyó por usted. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Es irresistible, claramente, pero no es Dios quien cree en nuestro lugar, ni quien se convierte en nuestro lugar, sino que Él regenera nuestro corazón, nos hace vivir. Lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros, imaginen a un hombre en el desierto. Ese hombre en el desierto está perdido por 2 días y en algún momento ve una casa. Pero la señora, la viejita que vivía allí, lo vio. Entró y le sirvió un vaso de agua. Lo puso sobre la mesa. Este hombre entró desesperado, muerto de sed.
vio el vaso de agua y ¿qué creen que hizo? Lo que hizo fue tomárselo y pedir más. O hizo lo siguiente, corrió, entró a la casa y dijo, soy un hombre libre. Las decisiones las tomo yo. Puedo decidir si me tomo ese vaso de agua o no me lo tomo. No me lo voy a tomar. O sí, me lo voy a tomar. Lo que no haría nadie es esa reflexión sobre su libertad, sobre si el vaso de agua es agua o no es agua. Da exactamente lo mismo. Ese hombre tiene una necesidad tan grande que entra y se la toma. Cuando nuestro corazón ha sido regenerado y vemos a Cristo Jesús adelante y en la regeneración hemos recibido el don de la fe, vemos a Jesús delante y decimos, esto es lo que estoy buscando, esta es la verdadera necesidad de mi corazón. Jesús, entonces, ¿qué hago? Simplemente creo. Y ahí está la conversión, arrepentimiento y fe. Que Dios no se arrepiente, ni Dios se convierte por nosotros, sino que nos da todo lo necesario y se asegura que irresistiblemente nosotros seamos atraídos por Él, por el Espíritu Santo, para llegar hasta sus pies. Ellos, al no entender la fe como iniciativa de Dios, siempre están pensando en el cumplimiento, ¿cierto? Creemos que es mérito personal, que la gracia, obra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Jesús les dice en el 28, ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y la respuesta de Jesús fue poniendo énfasis en la obra de Dios, no en lo que tenían que hacer. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean. Y cómo Dios se asegura de que esa obra sea cumplida. Dándonos el Espíritu Santo, dándonos la fe, regenerando nuestro corazón, uniéndonos con Cristo, justificándonos, santificándonos, etc. Y todo eso pasa en nosotros y debemos trabajar en ello, como dice Pablo en Filipenses. Trabajen en su salvación, dentro de su salvación, con temor y temblor. O sea, si son salvos, vivan como salvos. Esa es la obra de Dios en nosotros. Y está asegurada, está todo asegurado, está todo listo. Lo que pasa es que a veces recibimos el regalo y como Kiko no queremos compartirlo, ni queremos ni siquiera abrirlo. Los regalos son ¿para qué? Para usarlo. Si me regalan una corbata, la abro y la uso. Si le regalan una dona, una pizza, lo que sea, usted abre y usa el regalo, se lo come. Pero es como si nosotros no hubiésemos recibido la salvación. Entonces, cuando hemos venido a Jesús, nosotros hemos venido no en el sentido de que en contra de nuestra voluntad, sino que hemos sido atraídos por Dios, no meramente seduciéndonos, sino atraídos de manera segura. Pero no veníamos pataleando. Nadie va al cielo ni al infierno pataleando. Y al venir, nunca estamos asegurados de que nunca seremos rechazados. La Biblia dice que la salvación es del Señor. Y siempre, siempre, siempre es iniciativa divina, trabajo divino, crecimiento por Dios. Y se puede preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no crecemos espiritualmente muchas veces? Porque podemos resistir aquello. No resista la obra del Espíritu Santo en su vida. Cuando el Señor le da una oportunidad de no pecar, ese minuto de cordura, ese segundo de cordura, cuando va por la carretera y le da una salida, no, nosotros lo que hacemos es pasar de largo. Y ya estamos fritos, pasamos el punto sin retorno. Entonces, nosotros no intentemos vivir en el cumplimiento para ser dignos de Dios, porque ya somos dignos inmerecidamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como hijos, vivir como creyentes. La gracia de Dios es un plan. O sea que Jesús vino a cumplir el pan del cielo, el pan de vida que ha sido enviado. ¿Con qué plan? 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Hay una voluntad y esa es la voluntad del Padre, de Dios Padre. ¿Conectada con qué? Con esta voluntad que Él expresa diciendo, nadie puede venir a mí
si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces el propósito y la voluntad de Dios es nuestra redención total. O sea, no es salvar nuestra alma. Eso no lo pretende hacer el Señor. Lo que pretende es una salvación total, integral, de todo nuestro ser, alma y cuerpo, para vivir después de la resurrección con Él en la nueva creación. Y ojo, no nos quiere salvar solo a nosotros, sino que va a redimir a la creación completa. Es una redención cósmica. Es tremendo. Veamos el segundo asunto. El tercer asunto, perdón. Jesús, el pan de vida, es el que trae verdadera esperanza, versos 39 y 40. Dice así el 39 y el 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, la necesidad humana de la esperanza en el futuro, la necesidad de un final feliz. Bueno, hoy día está muy de moda que las películas terminen con finales abiertos, con finales trágicos, y eso es un tanto atractivo hoy día, ¿cierto? Pero si hay un final feliz, definitivamente, es necesidad humana que haya un final feliz. Y nosotros tenemos el spoiler en los últimos capítulos del Apocalipsis, donde el Señor nos anuncia ese final feliz. Claramente no para todos, pero sí para sus elegidos, sí para los suyos, sí para aquellos que Él mismo ha atraído y que Jesús no perderá a ninguno, pero absolutamente ninguno de ellos. Entonces, cuando tenemos una seguridad, pero inquebrantable, el Señor nos da la seguridad de que tenemos la vida eterna. El Señor es el pan vivo que desciende del cielo. La voluntad entonces de Dios es salvar a todos los que le ha dado a Jesús. Tenemos cero posibilidad de perdernos si realmente somos del Señor. Entonces eso quiere decir que en la eternidad pasada, Dios el Padre le entrega un pueblo a su Hijo compuesto por personas. ¿Para qué? Para que Él viniera, muriera en su lugar y viviera la ley, viviera la vida que ellos debían vivir, que muriera la muerte que ellos se merecían morir y les diera vida eterna. Esta vida eterna no es una vida futura, no se vive después de que nos muramos o en la nueva creación, no, se vive hoy, la tenemos hoy. Jesús declara en el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. O sea, es ahora, en este minuto, el aprovechamiento que tenemos de la vida eterna. Tiene un cumplimiento pleno en el futuro, pero nosotros sí tenemos hoy día suficiente gracia y gloria de Dios para percibir lo que se viene para adelante. Lo explico de la siguiente manera y el ejemplo no es mío, el ejemplo es del profesor Michael Goheen, un profesor asociado del seminario que vive en Estados Unidos, creo que él es canadiense. Bueno, él hace un ejemplo siempre con tallarines, pero después que probó la maravillosa, pero estupendísima lasaña con la que pudimos agasajarlo a él y a su esposa cuando vino a predicar a Puente de Vida en junio del año antepasado. Bueno, estuvo en el seminario en hartas partes y luego tuvimos la bendición de que predicara en nuestra iglesia, en Puente, y él dijo que desde ahora en adelante ya ese ejemplo no iba a ser con tallarines, sino que iba a ser con la lasaña de Anita. No sé si se lo cumplió, pero le cobré la palabra el año pasado cuando vino. Entonces, les cuento. Cuando uno llega a la casa y están preparando el almuerzo o la cena, y uno siente olor a lasaña, inconfundible. O ponga la comida que usted quiera. Luego, la mesa está puesta, pero no hay nadie sentado. Uno va a la cocina
y come un poquitito de lasaña. Entonces la pregunta es, ¿almorzó? ¿Cenó? Algunos pueden responder sí, otros no. Pero es sí y no. ¿Por qué razón? Porque comió un poquitito, pero de la misma lasaña que va a comer en la cena. Entonces, cuando ya viene la cena, le sirven su plato, su copa de vino, el parmesano, lo que quiera. Y come la comida completa. Pero cuando usted prueba ese plato, se da cuenta de que ya lo había comido, de que ya lo había probado, pero aún no estaba plenamente satisfecho, ni había comido ni disfrutado tanto de aquello. Bueno, eso es, y él lo explica así. Los que vivieron en el Antiguo Testamento y recibieron las promesas son los que entran a la casa y perciben el olor. Nosotros, después de la venida de Jesucristo, somos los que estamos ahí en la cocina, metiendo la cuchara en la fuente. Todavía no nos comemos la comida, pero es verdadera comida. Y la cena sería el estado eterno de disfrute total de la gracia, de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, etc. Entonces hoy día, como en teología le llamamos, hoy día es un tiempo de ya, pero todavía no. Las bendiciones son verdaderas, la satisfacción es verdadera, pero no nos podemos imaginar siquiera la tremenda abundancia de bendición espiritual, de llenura, de plenitud que vamos a vivir cuando estemos viviendo para siempre con el Señor. Entonces, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca volverá a tener sed jamás, como dije, es el aprovechamiento que hoy tenemos, porque inició el cumplimiento aquí y ahora, y están conectadas las dos bendiciones, porque habla de vida eterna y de resurrección, en ese orden. O sea, es decir, solo aquellos que tienen vida eterna serán resucitados. El orden entonces es este, el Padre los trae, ellos creen, Jesús los recibe, les da vida eterna y les promete la resurrección. En versículos posteriores Jesús amplía esta idea, 47 al 51. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Entonces, ¿qué está diciendo en estos textos? El que cree tiene hoy presente vida eterna. Otra cosa, segundo pensamiento es que solo en Cristo se encuentra esa vida eterna, no en otra cosa. Cualquier otro pan, cualquier otra cosa, de hecho, cualquier otro pan nos envenena. ¿Por qué? Porque cualquier otro pan nos lleva a la muerte. Solo en Cristo podemos encontrar vida. Él es el pan, no hay otro, no es reemplazable, ni con galletas de soda, ni de chullo, ni de arroz, ni de maíz. No, pan del cielo, Jesús, no hay más. Entonces, la vida eterna es sinónimo de seguridad, de plenitud, de esperanza en el futuro. Esta es una necesidad humana. Y no hay ser humano que no trabaje, que no se esfuerce por cumplir esas metas, pero siempre yerra el blanco. Entonces, hágase la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los ídolos, los otros panes que estamos comiendo para encontrar seguridad, plenitud y esperanza en el futuro? Hoy día, ¿en qué está confiando? ¿Está confiando en que la pandemia se pase? ¿Está confiando en la vacuna? ¿Está confiando en que la economía va a ir bien o mal? ¿Está confiando acaso en que si pierde o no su trabajo? ¿En qué estamos confiando? Confiemos en el Señor. Él es nuestra herencia. Él nos sustenta. ¿O usted cree que cuando todo estaba bien, antes del estallido, después del estallido, durante la pandemia, ¿usted cree que en ese tiempo el Señor nos sustentó porque tenía trabajo? De hecho, ese fue el medio que Dios usó para sustentarnos.
y para darnos todo lo que necesitamos. Bueno, el Señor sigue haciéndolo. Ahora y lo seguirá haciendo. Matemos los ídolos que quieren reemplazar a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intentamos suplementar a Jesús, lo que hacemos realmente es suplantarlo, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Que Dios les bendiga y los invito a tener un momento de oración. Señor amado, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido ver cómo Jesús suple toda nuestra necesidad. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, porque hemos pecado buscando otros panes, buscando señales, buscando, Señor, otras cosas para suplir la verdadera necesidad que tenemos. Y ya la tenemos suplida, Señor, que es la de la vida eterna. Permítenos tener una visión clara y segura de todo lo que nos rodea, que todo depende de ti y que estamos en tus manos seguros y satisfechos. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Después de escuchar la palabra del Señor y haber sido edificada por ella, damos muchas gracias al Señor y los voy a invitar a que tengamos un momento de oración para pedir la bendición de Dios por esta semana. Amada Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias, y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Y antes de despedirme, queridos hermanos, quería mandarles un gran abrazo, un saludo muy fraterno de mi parte y también de mi familia, y también recomendarles, pedirles que no flaquemos, que sigamos en oración, que sigamos leyendo la Escritura, aprovechando el tiempo como el Señor quiere, aquellos que están en sus casas y aquellos que no pueden, aquellos que no han podido quedarse y no han podido trabajar desde su casa, sino que han tenido que salir. Confíen en el Señor. Estamos orando por ustedes, para que el Señor le proteja, para que lo libre de toda peste. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, y pase lo que pase, todo está bajo su control. Queridos hermanos, tampoco abandonen a aquellos que ustedes tienen en mente y quieren llamarle, quieren saber cómo están. Haga caso a ese deseo que tiene. Llame, júntense, hay un montón de plataformas para hacerlo. Cuidémonos entre nosotros. Que el Señor les bendiga. Les mando un fraterno y cariñoso abrazo y que tengan una linda y bendecida semana. Que Dios les bendiga. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal su valor tendrá a la luz del glorioso Señor.